y estamos meditando con vosotros el capítulo 11 de Hebreos. Ya el versículo 30, la historia, y es lo que hemos leído el día de hoy, la historia pasa ya a la época de lo que es Josué, la tierra prometida, a la toma de la tierra prometida. Ya en el versículo 30 que hemos leído, dice lo siguiente: por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Nos hace referencia aquí al tiempo de Josué, cuando el pueblo de Dios va a tomar ya la tierra prometida, la herencia que Dios les había prometido a Abraham. ¿Cómo fue esto de la toma de Jericó? Era la primera ciudad de Canaán que tenían que derrotar. Era la prueba de fuego para los israelitas. Era uno de los reinos mejor armados, mejor protegidos. Su arma defensiva sin igual era su gran muralla que tenía. Dios le dice que tienen que dar 6 vueltas, 6 días dar vuelta a la ciudad. 6 días tendrían que ir los sacerdotes y el pueblo dar vueltas a la ciudad. El 7º día darían pues ya 7 vueltas y gritarían fuertemente y esos muros caerían. Aquí era una prueba para la fe de los israelitas mismos. ¿Por qué? Porque ellos hubiesen preferido pelear y con su propio esfuerzo haber conquistado Jericó. Pero aquí vamos a ver que la fe demanda confiar en Dios y humillar nuestro orgullo. La fe tiene que ver con eso, humillar nuestro orgullo. Militarmente no era una buena estrategia. ¿Qué estrategia va a ser esa? ¿Quieres conquistar Jericó, la ciudad más fortificada de Canaán? Darle 7 días vueltas a la muralla. Era prácticamente, humanamente hablando, hacer el ridículo. Prácticamente muchos de los israelitas pensarían, ¿no?, ¿qué vamos a hacer así? ¿Qué estrategia es esta? Dios prueba la fe en nuestra obediencia. Muchas veces la fe demanda cosas que para el mundo es algo necio o algo ridículo. Tuvieron que vencer su yo, su amor propio, ¿no?, su ego, ¿no?, que querían ellos con sus propias manos derribar ese muro y tomar esa ciudad. Ese es un efecto de la fe, ¿no?, en la toma de Jericó, ¿no? Igualmente nosotros, hermanos, muchas veces la fe va a demandar cosas que son inauditas para el mundo, ¿no?, ridículas para el mundo. Todo lo que es sobrenatural, y cuando Dios obra de manera sobrenatural, para el mundo es algo ridículo. No existe, no lo creo, hasta que lo ven y el mundo se queda boquiabierto. Nuestra esperanza en el Señor, para el mundo le parece algo ridículo. ¿Cómo? ¿Que un día va a venir Cristo y los va a llevar de la tierra hacia los vivos? ¿Que los muertos van a resucitar? Están locos, están locos. ¿Que un día van a resucitar y van a vivir eternamente? Están locos, están rematados, nos van a decir. Eso no es científico, eso no es lógico. La fe demanda creer en cosas no lógicas, que escapan a la ciencia, que escapan a todo entendimiento humano muchas veces. Y eso es lo que hizo el Señor, hace hoy día y hará hasta que Cristo vuelva. El versículo 31 menciona a otro personaje que estaba también en el mismo Jericó. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Ya Josué iba a tomar, los israelitas al mando de Josué iban a tomar la tierra prometida, y manda espías, entran a Jericó a ver cómo está el ambiente, y en eso pues son alertados los guardias de Jericó y dicen: hay espías, y comienzan a perseguirlos. Los espías israelitas se esconden en la casa de Rahab, que era una ramera, una mujer de mala vida, como se le llamaba. Pero dice que esta mujer tenía esas características. Tal vez humanamente hablando, esta mujer Rahab no era para que esté en esta lista, ¿no? ¿Por qué? Primeramente era mujer, y en los tiempos antiguos generalmente la mujer no figuraba en las listas, en las genealogías, en los lugares de fama, no eran mencionadas. Era la costumbre así, ¿no? Por ejemplo, cuando la genealogía de Adán, ¿no?, la descendencia de Adán, la descendencia de Caín, va a ver usted que nombran varones, porque así era la costumbre. Amén. Se nombraban los cabezas de la familia. Generalmente no se incluía una mujer. Primero, era mujer. Segundo, era prostituta. Tercero, era gentil.
Era cananea, de un pueblo que Dios había dicho que había maldecido y había dicho que iba a destruir. Rahab, con todos los habitantes de Jericó, al igual que todos, era la persona menos indicada para ser objeto de la fe y estar en esta galería de hombres, y ya podemos decir también mujeres de fe. Pero esa es la fe. La fe obra de esa manera, en la persona menos indicada, en la persona que para el mundo puede parecer despreciable, o para los otros creyentes puede ser la persona menos indicada, pues es la persona que Dios usó en fe para uno salvar a los espías, guardarlos, y también usarla como un medio a través del cual vendría la línea familiar del Mesías o el Cristo. Fue la tatarabuela de Obed, que fue abuelo de David. Y de la línea de David viene Cristo el Mesías. Entonces, vamos a ver esta mujer cómo es que creyó, cómo es que tuvo fe, por lo que escuchó. Hemos escuchado, dice. No solamente ella escuchó, todo Jericó escuchó las maravillas que ha hecho vuestro Dios allá con los egipcios en el Mar Rojo, y el corazón de todos tiembla. Esta mujer tenía en su corazón ese creer, ese Dios, quería conocer ese Dios, quería ser parte del pueblo de Dios, y ayuda a los espías y le dice: no me maten. Amén. Yo sé que ustedes van a ganar, yo sé que Dios les ha entregado Jericó. Por favor, júrame que así como yo les he ayudado, ustedes también me van a guardar mi vida y la de mi familia. Y ahí los espías le dicen: está bien. Más bien cuelga un cordón de grana rojo. Ella vivía en el muro de la ciudad, ¿no? Y cuando vengamos, todos los que están dentro de tu casa, no les haremos nada, serán salvados. Pero el que se encuentre fuera, morirá. No nos hacemos responsables de los que están fuera, los que están dentro. Entonces la fe de Rahab operó a ese nivel. Siendo una persona despreciable a los ojos humanos, escuchando la misma palabra que todos los de Jericó escucharon, ella creyó al Señor. Creyó en fe y fue salvada e incorporada al pueblo de Dios. Luego vamos a ver, pasa a la época de los jueces, el versículo 32. De la época de Josué pasa a la época de los jueces. Y menciona ahí, versículo 32 dice: ¿y qué más digo? Porque me faltaría el tiempo para hablar de todos los personajes, todos los hombres y mujeres de fe de la historia bíblica. Y en la carta no puede extenderse tanto. Además, ustedes ya conocen, ya han leído. Y le dice: ¿qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Hace mención a los hechos en los cuales obró la fe en Dios. Gedeón, su obediencia a Dios en medio de su debilidad, en medio de sus dudas, pero él le creyó. Gedeón, cuando los ismaelitas y madianitas venían como langostas, dice, invadían el territorio de Israel y les robaban sus provisiones, sus cosechas. Ya era tiempo de cosecha, los israelitas ya van a cosechar. Ellos venían en turba, dice, y robaban todas las cosechas. Los dejaban pobres, los dejaban pelados, pobres, todo el territorio. Entonces Dios le manda a que junte un ejército. Primero junta 32,000 hombres, ¿sí? 32,000 hombres. Y luego Dios le dice: no, de esos 32,000 hombres al final van a quedar solamente 300. Y con 300 hombres vence a un ejército que eran como langosta, dice, ¿no? Como langosta del mar, o como la arena del mar, dice. Eso es la fe, amén. Hace cosas que no podríamos hacerlas con nuestras propias fuerzas o nuestros propios esfuerzos. La fe en Dios. No fueron hombres o personas intachables, fueron personas con muchos defectos, pero a pesar de eso, ellos tuvieron fe en Dios y Dios obró en sus vidas. Dios obró en sus vidas, obró en el pueblo de Dios. Barak, otro menciona a Barak en el tiempo de los jueces. Él tuvo que vencer tal vez prejuicios de la época. Aceptó que la gloria de la batalla se la lleve una mujer que mató al general del campamento del ejército enemigo. Pero con todo eso, no importa cuál sea la circunstancia. Si Dios lo dice, yo obedezco. La fe nos lleva a obediencia a Dios, la fe nos lleva a creerle a Dios y por último humillarnos, dejar nuestro orgullo de lado y obedecer a Dios. Mi orgullo está de lado, lo importante son los propósitos de Dios. Gloria a Cristo, ¿no? Y habla también de Sansón, ¿no? Que creyó la palabra. Sansón dice que mató a muchos filisteos durante su vida, pero él sabía
que esto era parte del propósito de Dios. El ángel de Jehová le dijo a sus padres en Jueces 13:5 lo siguiente a los padres de Sansón: pues he aquí concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Dios tenía un plan con este Sansón. Si bien por la falta de conocimiento de Jehová que había en esos tiempos, su vida también se desvió por un tiempo. Se desvió Sansón, pero él sabía que cuando él se enfrentaba a los filisteos era parte del propósito para el cual Dios lo hizo nacer, lo trajo al mundo. Y menciona más hombres: Jefté, David, Samuel y otros profetas, ¿no?, que Dios les respondió por la fe, no por sus obras, sino por la fe que ellos tuvieron en Dios, reconociéndose impotentes, reconociéndose indignos de poder ser usados por Dios, de poder obtener una respuesta de Dios, reconociéndose pecadores y creyendo en ese Dios verdadero. Amén. Esa es la fe. ¿Qué quiere dar a entender el libro de Hebreos? De que la fe no es algo del Nuevo Testamento nada más. Les menciona todos los libros del Antiguo Testamento. La fe es algo que viene desde el principio de las cosas. Y es lo que dice el versículo 33. Mire, porque por fe conquistaron reinos. Amén, versículo 33. Hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Prácticamente habla de Daniel, de los reyes, de las crónicas de los reyes. Habla toda la historia de Israel. Todo el Antiguo Testamento es un libro de fe. Y era el problema. En esos tiempos los judíos estaban entre la fe o la ley. Hacer cosas para agradar a Dios o agradar a Dios por fe. Y él les dice: mire, todo el Antiguo Testamento, los hombres agradaron a Dios por la fe, no por sus obras. Por sus obras estaban todos descalificados, ¿no? Todos estos personajes, vemos que sus obras no fueron perfectas, pero sí, a través de la fe, Dios los usó y los perfeccionó. No se quedaron imperfectos, fueron siendo perfeccionados. Hasta aquí, hasta el versículo 32, nos muestra obras portentosas, obras victoriosas, que la fe obra en las personas. Pero luego va a hacernos, y eso también nos hace a nosotros entender, y quiere que entendamos que la fe no siempre va a ser victoria terrenal, no siempre va a ser que vamos a ser librados. Van a haber otros casos de la fe en lo cual se va a combinar, a complementar con una fe sufriente. Hay una fe victoriosa en la cual Dios obra sus propósitos, como los que hemos visto, ¿verdad? Fueron librados de espadas, fueron librados de cuántas tribulaciones, pero va a haber otros casos dentro de la historia de la fe que no van a ser librados de tribulaciones, pero aún en esos casos vamos a ver cómo la fe sigue obrando para la gloria de Dios. Amén. Dice así el versículo 35: las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Comienza siendo un contraste. En el Antiguo Testamento hubieron casos de resurrecciones, ¿verdad? Con el profeta Eliseo, ¿no? El profeta Elías. Resucitaron niños, ¿sí? Si usted sabe la historia bíblica. A sus madres le devolvieron sus hijos que estaban muertos. Hubieron casos en los cuales la fe obró de esa manera, trayendo solución al problema temporal de la vida, que se habían muerto. Y otros, pues, dice más adelante, otros no fue así. La resurrección de los muertos obraba en fe de que creían en una resurrección. Usted sabe que la resurrección es algo que no es solamente algo que aparece en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento habla de resurrección. Job mismo creía en la resurrección de su carne. Él decía, Job, que después de desecha mi cuerpo, mi carne, yo veré al Señor, dice. Él vería al Señor. El libro de Job habla de la resurrección. Él creía en la resurrección. Bendito sea el Señor. Y estas mujeres que recibieron a sus hijos muertos es porque creyeron. Y esa resurrección física es una proclamación de lo que sería la resurrección espiritual más adelante. La resurrección de los muertos, que será en el postrer tiempo, aún no se ha dado. Las resurrecciones y los milagros son señales. Y una señal es el anuncio de algo importante. Siempre lo decimos, ¿no? Señal dice peligro, ¿no?
peligro. O pone ahí seguridad, una S en una. Usted ha visto en los edificios, ¿no? En las columnas ponen una S. ¿Qué quiere decir una S? La señal es la S, pero ¿cuál es el significado? Que zona de seguridad. Si hay un temblor, un terremoto, usted se apea ahí. Entonces, el significado es que esa señal, la S, es la señal. El significado de esa señal es que si tú en un terremoto te paras ahí, puedes salvar tu vida. Gloria, el significado profundo. Igual, la resurrección de los muertos en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento era una señal, señales y prodigios, ¿verdad? De una verdad profunda, de que un día habrá resurrección eterna. Ellos resucitaron solamente temporalmente, pero la verdad profunda detrás de eso, que hay una resurrección para vida eterna, con cuerpo glorificado semejante al cuerpo de Cristo. Bueno, entonces las mujeres, dice, de la historia bíblica, recibieron a sus muertos, pero otros no tuvieron esa gracia de ser resucitados. ¿Y cómo lo dice, no? Otros fueron atormentados, no aceptando el rescate. Muchos de ellos, muchos mártires, tanto en el Nuevo como el Antiguo Testamento, siempre fueron oprimidos por la obra del diablo. Cuando, por ejemplo, se los llevaron a Babilonia, al pueblo de Israel, les obligaban a que nieguen a sus dioses. Por ejemplo, los amigos de Daniel, si no se arrodillaban a la imagen del rey, iban a ser muertos. Ese es un ejemplo en los cuales fueron librados, pero hubieron muchos casos en el exilio en que les obligaban a negar a Dios a cambio de sus vidas. Y muchos israelitas del pueblo de Dios decían, no acepto ese rescate de mi vida, ¿sí? Prefiero morir, ¿por qué? A fin de obtener otra mejor resurrección. Los que morían por causa de su fe en el Antiguo Testamento, dice acá la Biblia que era porque esperaban una mejor resurrección. Es decir, que los del Antiguo Testamento creían en una resurrección. Esa es la interpretación que da el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento. Se dice que el Nuevo Testamento es prácticamente la interpretación del Antiguo Testamento. No hemos leído que alguien cree en la resurrección así tan evidente. El Nuevo Testamento nos aclara y nos complementa y nos dice que sí, los hombres de fe, aquellos mártires del Antiguo Testamento, dieron sus vidas por su fe. ¿Por qué? Porque esperaban una mejor resurrección. Ellos creían en la resurrección del día postrero. Todos los hombres de fe y mujeres de fe del Antiguo Testamento esperaban una resurrección con cuerpos glorificados para vida eterna. No sé si lo sabían tan así como lo sabemos hoy día, pero había esa idea de resurrección en el día postrero. Más información no nos da la Biblia, pero creían en una mejor resurrección. Bendito sea Cristo. Entonces ellos renunciaron al rescate de sus vidas. Niega a Cristo, niega a Dios y te salvas de la muerte. No, hay algo mejor. Yo espero la resurrección. Mátenme si me han de matar. Los amigos de Daniel le dijeron a Nabucodonosor, nuestro Dios nos puede librar de tu horno, oh rey, sépalo usted. Y aunque así no fuese y tengamos que morir, igual no vamos a arrodillarnos a tu imagen. Si quieres, mátanos. Nosotros esperamos una mejor resurrección. Entonces, hermanos, la fe actuaba desde el tiempo antiguo. Nuestra creencia, nuestra fe, hermano, no es algo nuevo. Tal vez para el mundo le puede parecer algo nuevo, ¿no? Cosas nuevas. No es nuevo. Es lo más antiguo que hay. Versículo 36 dice, otros experimentaron vituperios, insultos, azotes y a más de esto prisiones y cárceles de manera injusta por su fe. Y fueron apedreados otros, aserrados, los partieron en dos. La tradición dice que la historia, las tradiciones escritas acerca de la vida de los profetas, dicen por ejemplo que muy posiblemente Isaías murió aserrado en dos. Lo pusieron en un tronco y al medio y con sierra lo partieron y lo mataron partido en dos al profeta Isaías. Y esa es la mención que hace aquí. Algunos murieron aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, despojados de sus bienes, pobres, dice, angustiados, maltratados. ¿Será que la fe no actuó en ellos? ¿Será que Dios no los ama? No, hermano, sino que aún ahí Dios se glorifica, porque estas personas, a pesar que no tuvieron una victoria terrenal,
un bienestar físico, material, su fe en las cosas sobrenaturales permanecieron más allá. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, eso quiere decir despojados, pobres, la gente más pobre que había, y dice pobres, angustiados y maltratados, de los cuales el mundo no era digno para el mundo, ¿no? ¿Cómo va a sufrir? Le ofrecían las riquezas, la gloria, niega a tu Dios. Hoy cualquier persona deja un Dios más que, ¿no? Para la gente del mundo antiguo, pues, tener un Dios o 10 dioses era lo mismo. Entonces la gente decía, pero ¿cómo? ¿Por un solo Dios? Habiendo tantos dioses, se aferra a uno y aún da su vida por un solo Dios. Eso es ilógico, decía, ¿no? Es una necedad morir por un solo Dios, ¿no? Pero no sabían que el Dios por el cual morían nuestros hermanos era el único Dios verdadero. Para el mundo eran gente indigna, gente ignorante, gente loca. ¿Cómo va a morir por su Dios? Entonces, de esa manera, el mundo no era digno, errando por los desiertos, huyendo, escapándose, ¿no? Por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra, como el profeta Elías, ¿no? Por su fe lo querían matar, la reina Jezabel. Así como otros entonces experimentaron victorias temporales, fueron librados, sanados, curados, resucitados, no en todos actúa así la fe. Amén. La otra cara de la moneda de la fe es esa. Muchos hermanos se enferman y han partido con el Señor producto de una enfermedad. Otros han sido sanados. La fe actúa de la misma manera en el uno y en el otro. ¿Cómo? Honrando y glorificando a Dios. Eso es importante, hermano. Si bien cuando Dios hace un milagro, nos sana una sanidad, venimos acá y damos gloria a Dios, ¿verdad? Pero también es importante saber que cuando un creyente, suponiendo muere con alguna enfermedad, un cáncer, y muere dando gloria a Dios, también debe ser esa actitud, amén. No, pobrecito, se murió, no lo sanó el Señor, qué malo fue el Señor. No, Dios tenía un propósito. Y ese hermano que murió tal vez con esa enfermedad, tal vez con dolores, pero glorificando y alabando a Dios, Dios lo usa. Y muchas veces sirve para fortaleza del pueblo de Dios. Gloria a Cristo. La fe está también en esos casos, hermano. Versículos 39 y 40, ya los dos últimos versículos dicen así: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, es decir, fueron aprobados por Dios debido a su fe, ¿sí? Dios lo agradaron a Dios por su fe. ¿Qué más dice? No recibieron lo prometido. Por ejemplo, Dios les prometió a los israelitas la tierra prometida, ¿no? Canaán. No lo vieron muchos de ellos, ¿no? Dios les prometió un reino eterno. Muchos no lo vieron, pero sí lo añoraban y esperaban. Amén. No recibieron las promesas materiales, físicas, pero esperaban las promesas espirituales. Y aún dice, aún las promesas espirituales todavía no lo experimentaron ellos. Vamos a ver qué es. No recibiendo lo prometido, tuvieron buen testimonio, Dios, fueron aprobados, agradaron a Dios, pero no recibieron lo prometido muchos de ellos, en cuanto a lo material, a lo físico, pero tampoco en lo espiritual. ¿Cómo es eso? Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Medio difícil, ¿verdad? Que el juego de palabras. Dice que a pesar de que tuvieron buen testimonio los santos del Antiguo Testamento, los creyentes del Antiguo Testamento, no fueron perfeccionados todavía. ¿Por qué? Porque nos esperaban a nosotros, esperan a nosotros. Aún somos perfeccionados todavía, ¿verdad? ¿Cuándo seremos perfeccionados? Cuando estemos con Cristo, en la resurrección. En la resurrección para vida eterna seremos perfeccionados completamente, redimidos en alma y también en cuerpo. Ellos todavía no han recibido eso, pero lo esperan para que un día todos seamos transformados, todos seamos perfeccionados. Abraham, Isaac, David, todos los santos del Antiguo Testamento un día recibirán esa promesa. Como dijo Job, yo sé que en esta mi carne un día veré a Dios. Resucitaré con mi cuerpo y veré a Dios, dijo Job. Todavía no lo recibe Job, ¿verdad? Y ninguno del Antiguo Testamento. Aún de este tiempo, del tiempo de la gracia en que vivimos, los que nos han adelantado nuestros hermanos, todavía no lo reciben, ¿verdad? La resurrección de sus cuerpos, a fin de que ellos no sean perfeccionados antes de nosotros. Todos seremos un día perfeccionados. Amén. Recibiremos las promesas de Dios, que seremos como Él es, le veremos tal como Él es, veremos cara a cara al Señor. Eso nos están esperando ellos. No han sido perfeccionados para que todos juntos un día alcancemos esas promesas eternas al mismo tiempo. Amén. Porque somos uno en Cristo, somos
una sola familia en Cristo, somos un solo cuerpo en el Señor. Amén, hermanos. Y eso es para nosotros también. Eso es para nosotros. Esperamos esas promesas, gloria al Señor, que sean cumplidas, las eternas. Y las terrenales también Dios se glorifica. Pero si en alguno no se glorifiquen las terrenales, pues es porque Dios tiene algo mejor. Amén. Y es lo que nos sustenta nuestra fe. Y a la iglesia por más de 2000 años, la iglesia sigue caminando. Dios nos bendiga, hermanos. Ahí nos quedamos.